Yo voy a empezar un poquito, voy a seguir como la cronología del curso, pero para hablar de la primera ponencia me gustaría decir, ¿cuál es el origen de las bibliotecas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es ese nacimiento de las bibliotecas y por qué? ¿Cómo se van asentando? Bueno, el origen de las bibliotecas es tan antiguo casi como el de la humanidad, ¿no? Desde que se crea la escritura, el ser humano ha tenido vocación de guardar ese saber que está en la escritura de múltiples formas. Han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la antigüedad a todas las etapas históricas que podamos recorrer. Eran un centro de conocimiento, ¿no? Digamos que el conocimiento se ha ido diversificando en distintos espacios, ¿no? En la actualidad, en el recorrido actual de los últimos siglos, ¿en qué posición han ido quedando las bibliotecas y qué se mantiene de ese origen y esa trayectoria de Bueno, siglos? ha habido diferentes etapas y diferentes momentos. En algunos casos, en algunos momentos históricos, las bibliotecas eran el símbolo de poder. Acumular conocimiento era acumular poder. Entonces está muy asociado pues, a ocupar determinadas escalas sociales. Y luego con el tiempo se ha ido democratizando, se ha ido ampliando. También han ido variando las formas de almacenar el conocimiento. La imprenta supone una revolución tremenda, igual que hoy en día la era digital supone otro gran cambio, y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, se ha ido democratizando, sobre todo en el siglo XX, cuando bueno, pues aparece la cultura más popular, aparecen los libros de bolsillo, cuando la cultura está al alcance de todos, pero eso es algo muy concreto de la última etapa. Ha habido otras muchas en las cuales pues, las bibliotecas han tenido un papel distinto. En la ponencia de hoy, ¿usted cómo va a tratar las bibliotecas públicas, las bibliotecas privadas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es esa diferencia? Digamos, ¿dónde entra también la parte más mercantil, no mercantil, de acceso al conocimiento? Bueno, voy a hacer un acercamiento breve a esa evolución, diferenciando lo que son bibliotecas públicas de lo que son bibliotecas privadas y pues centrándome sobre todo en cómo han ido evolucionando desde el punto de vista de las bibliotecas públicas, que no lo eran inicialmente. Las bibliotecas, quienes tenían bibliotecas eran bibliotecas privadas, de hecho, ligadas al poder. Y luego pues, se han ido abriendo, una vez que se crean las nuevas instituciones, ¿no?, de los estados liberales a partir del siglo XIX, el concepto es otro. El concepto es abrirlo a la sociedad, el concepto es más integrador, de compartir el conocimiento y no de tenerlo en uso propio. Hablamos de bibliotecas como bibliotecas municipales, bibliotecas que pertenecen a las autonomías, al Estado, la Biblioteca Nacional, las de las universidades, o sea, tenemos una magnitud y tenemos un catálogo de cómo es asimilable a día de hoy mantener, digamos, no solo el estatus de la biblioteca como acceso al conocimiento, sino como centro donde realmente se puede acceder a toda esa cantidad, a todo ese volumen de conocimiento. ¿Qué reto tenemos ahí? Claro, vivimos en la sociedad de la información y cada vez hay más información, cada vez es más difícil mantenerla, el acumularla, el resguardarla y el compartirla, que es la gran función que cumplen las bibliotecas. Afortunadamente, pues, el sector público, los estados se han encargado de esa difusión de las bibliotecas en sus distintos niveles, ¿no?, municipal, autonómico, nacional, por supuesto, y la capacidad que tienen las instituciones es grande. Desde luego que ya es una cuestión de voluntad política el dedicarle más o menos presupuesto a financiar estas. Son empresas culturales, ¿no? Y bueno, los presupuestos son limitados, hay que decidir en qué se gasta o no se gasta, pero yo creo que están ahora mismo en una situación bastante buena. ¿Qué valoración haría usted de las bibliotecas en el conjunto de la sociedad? ¿Qué importancia tienen? Estamos como perdiendo también ese pequeño hábito de la biblioteca, recurrimos más a la librería, a la compra directa y dejamos un poco más la biblioteca, un acceso, digamos, más de estudio personalizado o universitario y abandonamos como ese... Vamos a la biblioteca a coger un libro, ¿no? Cuando a lo mejor éramos más pequeños. Los viernes vamos a visitar la biblioteca, coges un libro y lo devolvemos dentro de... No, ahora compramos directamente el libro, ¿no? Y no sé si eso ha Sí, ha ido variado. variando el papel que cumplen las bibliotecas, la función que cumplen. Hoy todo el mundo tiene un más fácil acceso a los libros, al saber, sobre todo bueno, también en la era digital ha abierto nuevas vías, pero las bibliotecas siguen teniendo una utilidad, siguen teniendo una función social y una función cultural
que está fuera de toda duda. Son lugares de encuentro, son lugares de generación de cultura, son lugares de comunicación y de transmisión, por tanto, de valores y de elementos muy importantes. Totalmente, además ahora también se amplifica, ¿no? Y se generan pues tertulias, clubes, actividades para niños, ¿no? O sea, que la biblioteca también se convierte en un espacio activo, ¿no? De relación social, de relación con la infancia, de relación entre las personas. Amplifica un poquito también ese sentido, ese objetivo, ese enfoque originario de la biblioteca de conocimiento pleno a través de los libros. Así es, así es. Yo creo que ese es el camino y todo va cambiando a lo largo del tiempo. De aquí a unos años las bibliotecas pues irán desarrollando nuevas fórmulas, pero la esencia al final es la misma, ¿no? Que es conservar la cultura, transmitirla, generarla y compartirla socialmente. En el caso de biblioteca de escritores, eh, voy a ir por dos enfoques. Primero, para un escritor, ¿qué supone que su libro esté en una biblioteca, que no sea la suya? O sea, en una biblioteca pública, privada, me es indiferente, ¿no? Pero ¿qué supone ese verte, ¿no? en una biblioteca y que cualquiera pueda acceder al contenido de tu historia, de tu ensayo, del género que sea? Mira, me gustaba bueno, lo que estabais contando, ¿no? Eh, Hubo un momento en que la lectura la entendíamos como un acto solitario. Es decir, la relación que establece un lector con un libro es una relación bidireccional, libro-lector, pero que se realizaba y se realiza todavía solo y únicamente en soledad. Tú escribes solo como lees solo. Pero las bibliotecas aportan esa parte social al hecho de la lectura. Yo creo que la diferencia cuando planteabas librerías, bibliotecas, creo que todo está bien. Todas las maneras en que los libros entran en una casa son perfectamente válidas y fabulosas, pero digo que las bibliotecas aportan esa parte de socialización que muchas veces no era posible hasta hace relativamente poco tiempo. Siempre éramos los niños gafotas que no jugábamos al fútbol, que éramos malos al baloncesto, que, mira, he estado con Miguel Reyán, el actor, el otro día, y me contaba que él tenía 15 dioptrías de pequeño y unas gafas le llamaban, no sé si era 4 lámparas, una cosa así me contó. Y decía, claro, y no me dejaban jugar en el colegio, nunca me metían en los equipos, tal. ¿Qué hacía? Refugiarme en los libros, ¿no? Esa imagen del niño lector, delgaducho, gafotas, que yo también fui en su momento, que era apagada, opacada en las bibliotecas. De repente llegas a un lugar donde hay más lectores, donde puedes, en un club de lectura, hablar en torno a un libro, donde puedes enriquecerte con los comentarios de un lector previo que ha dejado una nota del libro que tú te vas a llevar y estableces una relación invisible, pero real, de verdad, con alguien que ha leído el libro antes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las bibliotecas son importantes. Ir a las bibliotecas, volver a las bibliotecas, te permite vivir la lectura como un acto social y eso me parece muy significativo. Y luego las bibliotecas no son como las de antes. Yo me acuerdo de aquellas viejas bibliotecas de cuando éramos pequeños, ¿no? Donde te mandaban callar todo el tiempo, donde siempre había alguien chistando, a ver, no enredéis, oye, tal cual. Las bibliotecas ahora son todo lo contrario. Hay espacios para el diálogo, de espacios para el ensayo, de espacios para en el ensayo. Quiero hacer una obra de teatro, quiero ensayar, pues siempre hay un lugar que te van a prestar para eso. Y finalmente los niños, habituar a los niños, jóvenes lectores, a normalizar el hecho del libro, a que puedan elegir en una estantería su propio libro sin que nadie les custodie, sin que nadie se los sugiera, me parece que es como uno de los grandes hallazgos de la lectura, ¿no? Al final esa capacidad para poder elegir tú el libro que quieres y compartirlo con otros lectores que también están allí. Y descubrir, porque al final es como descubrir una cosa, lo devuelves, descubres otra, ¿no? Es como siempre esa interacción constante con el conocimiento. Claro. Oye, no me te he respondido a lo tuyo, que soy un desastre. Llegas a una librería y hay un libro tuyo. Pues mira, me pasó el otro día que fui a una librería, en una biblioteca en Madrid, y estaban recomendando uno de mis libros y claro, pues me hice una foto, lo subí a las redes sociales, digo, oye, mira, están en no sé dónde y tal. Y claro, te hace ilusión, mucha ilusión,
desde el momento en que eres consciente de que cobra sentido escribir. No tiene sentido escribir si no tienes lectores. La certeza de que alguien pueda llegar esa misma tarde y llevarse tu libro, porque lo tienen allí encima y es de fácil acceso, por así decirlo, pues es siempre muy gratificante. Dices, alguien llegará, qué bien, ojalá hoy o mañana se llevará mi libro y se establecerá esa magia que se establece a través de la literatura entre el escritor que cuenta una historia y el lector que la recibe, y a partir de ahí se crea también una historia. Un vínculo además, ¿no? Con los personajes, con esas atmósferas, con esas escenas y esos relatos. En el caso del proyecto que llevas a cabo, ahora desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué supone para un escritor el proyecto, por ejemplo, que tú estás haciendo de ir visitando las bibliotecas personales de diferentes personas relevantes de la literatura, ¿no? ¿Qué supone para ellos ese pequeño espacio íntimo en su hogar, donde ahí está todo lo que ellos durante el tiempo han ido asimilando, ¿no? Y han ido introduciendo en su imaginario? Pues fíjate, en muchos casos les plantea un descubrimiento de su propia biblioteca, ¿no? Porque la respuesta casi siempre común de todo el mundo es, bueno, vas a venir a mi casa y te vas a encontrar una biblioteca normal, porque todo el mundo piensa que su biblioteca es normal, porque claro, de alguna manera la construyes desde tu propia normalidad, ¿no? Y muchas veces les supone descubrir que no son nada normales, que ordenan los libros de una manera insólita o que se relacionan con la lectura subrayando, sin subrayar, haciendo no sé qué, y muchas veces ya digo que son conscientes de su propia singularidad a través de la mirada de alguien que llega a ver su biblioteca y les hace notar lo excepcional que es, ¿no? Llevo con este proyecto, el otro día me di cuenta, siempre hace de repente 27 años de todo, o más. Y entonces de repente dije, no puedo hacer tanto tiempo, pero yo colaboraba con ABC Cultural y un día, de una manera brumosa, se me ocurrió que no sería mala idea visitar bibliotecas de escritores, ¿no? Lo propuse en la absoluta certeza de que ya lo habrían hecho 47 veces. Digo, no me parecía una idea tan original. Y sin embargo fue un deslumbramiento para todos. Dijeron, ah, ostras, qué buena idea visitar bibliotecas de escritores y hacer una especie de retrato de ese escritor a través de sus libros, ¿no? ¿Qué libros tiene? ¿Qué autores favoritos? Pero cómo se relaciona con los libros, cómo los ordena, cómo los coloca, qué lugares tiene reservados en la casa para una biblioteca. Porque claro, hablamos de bibliotecas personales, pero son casas de los escritores, es el lugar donde viven, ¿no? Y en muchos casos te das cuenta de cómo la casa se ha ido empequeñeciendo en favor de una biblioteca que ha ido extendiéndose por toda la casa, ¿no? Hay libros en las casas de los escritores, a veces en la cocina, en los cuartos de baño, por supuesto encima de las mesas, de las sillas, de los muebles y tal. Y ya digo que visitar la biblioteca de un escritor es visitar su casa, y me interesaba mucho, ya digo, eso, cómo viven los libros, la lectura, la biblioteca, y también porque de alguna manera, te digo, misteriosa, supones que viendo sus libros vas a ser capaz de entender su literatura, entender el nacimiento de sus libros. De alguna manera, la literatura que tiene que ver con un escritor tiene que ver con lo que ha leído, con lo que ha vivido, pero desde luego también con lo que ha leído. Eso te iba a preguntar, si describe tanto a la persona como a la forma de escribir de la persona y como esas ideas que a un creador, a un literato, en este caso, ¿no? Le rondan por la cabeza y luego sabe, ¿no? O sea, también es una forma de adquirir herramientas, ¿no? Entiendo, imaginarios que Pues te te digo que ayudan. es muy bonito porque de alguna manera, porque claro, cuando vamos por ahí a hacer una entrevista siempre procuramos documentarnos, ver alguna entrevista previa, algún papel, es decir, de alguna manera vas preparado, pero no había información cuando yo empecé sobre la biblioteca de Mario Vargas Llosa, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Y era un reto, ya digo, yo iba con un cuaderno, un bolígrafo y una cámara de fotos, y era un reto descubrir el funcionamiento de la biblioteca, cómo está hecha, cuáles son los primeros libros, de cuáles te has deshecho, cuáles tienes pendientes de lectura, ¿no? Alguna vez me han preguntado, oye, ¿cuál es la favorita? ¿Cuál es la más bonita que has estado? ¿Cuál es tal? Y alguna vez perversamente me preguntaban, oye, ¿y qué escritor o escritora te has encontrado que tuviera más libros sin leer, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues Rosa Montero.
únicamente guarda aquellos libros que no ha leído y aquellos de los que no quiere deshacerse. Pero toda la biblioteca de Rosa Montero, por una cuestión de espacio, es un proyecto de lectura. Solo guarda aquello que le interesa y aquello que todavía le queda por leer, ¿no? Y es maravilloso también tener una biblioteca con la idea de que te acogerá en todo tu futuro y que tendrás lecturas de sobra para el resto de tu vida. Es maravilloso. Sí lo es. En tu caso, ¿cómo es la tuya? Pues mira, la mía es un caos, es un caos total. Y fíjate, te hablo también un poco de Miguel Delibes. Miguel Delibes, yo tuve la fortuna de visitar su biblioteca, ya con él fallecido. Y entonces, claro, es también bonito hacer un retrato de alguien que no está a través de sus libros. Su biblioteca se conservaba tal cual él la tenía, porque en cuanto sacas una biblioteca de una casa y la llevas a una universidad o a un archivo, lo conviertes en otra cosa, ¿no? ¿Cómo están los libros ordenados? ¿Qué libro está al lado de qué libro? ¿Qué papelitos tienes dentro? ¿Qué notas tienen? Etcétera, ¿no? Hay cosas de esas que se conservan cuando la trasladas y cosas que no, con lo cual se convierte en otra cosa. Y él decía, jamás nadie podrá hacer un retrato de mí como lector porque toda mi biblioteca está contaminada, contaminada de libros de amigos que le mandaban, él era director del Norte de Castilla, libros que le llegaban al periódico, libros que le mandaban dedicados y que nunca leía, pues a mí de alguna manera me ha pasado eso mismo. He estado los últimos 40 años de mi vida haciendo, en el más extenso sentido de la palabra, información sobre libros y me llegaban 40, 50 libros a la semana. Yo tengo montones de cosas que me llegan y no he podido ver, montones de cosas que me llegan he visto y todavía no sé qué hacer con ellos, montones de libros que he hecho y que ya no sé, de modo que es una biblioteca muy contaminada, muy caótica y que no refleja exactamente mis habilidades o mis gustos lectores por eso, ¿no? Por lo demás, es un desastre total, libros desordenados. Tengo colocado, cuando me trasladé de casa, hasta la G por orden alfabético, hasta García Márquez, más o menos, pero desde García Márquez después de García Márquez ya no hay orden posible y claro, luego de repente te compras un libro de García Márquez más y ya no te cabe en donde estaban los de García Márquez. Entonces lo tienes puesto con los de Tusquets delantero porque había hueco encima de no sé qué, pero todavía suelo encontrarlos, que ya es como el nivel final, ya si lo encuentras uno tal. Entonces, si más o menos tengo una idea de dónde puede estar y si está lo encuentro y si no está, desisto, porque si ya no está en el sitio que yo pensaba, es inútil seguir buscando. Pero también es bonito, porque te encuentras siempre con cosas que no esperas. Y dices, mira, no he encontrado el que buscaba, pero he encontrado este que no me acordaba y de repente me interesa mucho también, ¿no? Y es de eso, a lo mejor de lo típico, ¿no? De que guardas un papelito o doblas Sí, una claro, sí, esquina, sí, ¿no? En sí, el claro, libro y de sí, repente sí. cuando lo abres, ¡ay! ¿Qué me llamó la atención de ¿Qué esta pensaba página, yo? ¿Por qué ¿no? ¿Por subrayé qué? esto? No, Claro, ¿por claro. qué? Mira, hoy vamos a hablar he traído, te mostraba algunas fotos de bibliotecas. Una de mis experiencias más bonitas fue visitar la biblioteca de Julio Cortázar. Julio Cortázar muere año 84, 10 años más tarde, sus libros, los libros que tenía en casa, llegan a la Fundación de Juan Marc de Madrid, donde se pueden consultar. Y estuve un par de meses, yo creo que más, 3, 4 meses, con los libros de Cortázar. Cortázar firmaba todos sus libros, metía dibujos, metía papelitos, ¿cómo se llama? Resguardos de un hotel, billetes de metro, seguir a ese lector que era Julio Cortázar, ¿no? Por sus lecturas, la verdad que es algo absolutamente fascinante. En este sentido, ya para dejaros que además usted se tiene que ir, la lectura. ¿Qué importancia, qué valoración hacen en el momento actual, donde además tenemos una acumulación de letras, ¿no? De títulos, de información, de todo lo que queramos, tenemos una acumulación, ¿no? ¿Cómo abogamos por la lectura, por mantener una lectura pausada, cuidada, ¿no? Intimista también, ¿no? De reconocimiento y reflexiva. Sí, ese es el gran reto que tenemos todos, ¿no? Encontrar momentos propicios para la lectura. La verdad es que nos pasamos el día leyendo, no somos conscientes. Hay muchas veces que nos quejamos, no, la gente lee menos, no, la gente lee de manera distinta. Lee el teléfono móvil, lee las redes sociales, de múltiples formas. Pero esa lectura a la que tú aludes, esa lectura reposada, de estar a solas con un libro, ¿no? De tener tiempo por delante, de poder reflexionar, de hacer una pausa en tu vida, ¿no? Porque al final vivimos
todo el día agitados y esos momentos pues son, en fin, pues es un encuentro muy placentero, ¿no? Que yo creo que todos debiéramos hacer un esfuerzo pues, para tenerlo, ¿no? Dentro de la No siempre se dificultad, encuentra, no siempre sí. se encuentra. Me gusta esa idea que reivindicabas de que todo, muchas cosas que pensamos que no es leer, ¿no? Creo que deberíamos abrir un poco la cabeza y darnos cuenta de que todo el día estamos leyendo. El mundo nos está dictando cosas todo el tiempo. Mirar las nubes y saber interpretarlas, saber si va a llover o no va a llover viendo las nubes, ver el campo, estar leyendo un reloj que te dice, son lecturas y maneras de relacionarse con el mundo. Si hablamos de los libros, creo, yo tengo un compañero fabuloso que se llama Javier Lostalé. Tenía una sección preciosa en un programa que hacíamos de radio que se llamaba Leer, quien lee vive más, se llamaba la sección, ¿no? Y es una realidad indiscutible, ¿no? Los libros te permiten vivir vidas ajenas, ¿no? Ser mosquetero, espiar para el enemigo, hacerte, yo qué sé, viajar, ir a lugares, ¿no? Cada libro es una puerta que te abre a un libro, a un momento de fábula. Todas esas vidas tan reales como la nuestra, ¿no? Hay personajes de libros con los que hemos establecido más relación que con muchos de nuestros vecinos, ¿no? De modo que cada libro que lees es una puerta abierta a un mundo al que te lleva la fantasía, la imaginación, tal real como tu propio mundo, ¿no? Y al final hay en todos nosotros una vida imaginada, una vida que hemos vivido leyendo, que hemos vivido en los libros y que es absolutamente fabulosa, ¿no? Yo disfruto cada día leyendo, disfruto cada vez más leyendo y me parece prodigioso ese acto que te permite sentarte en un sitio en tu casa, abrir un libro y vivir una vida completamente diferente a la tuya durante unas horas.